Así es que vamos al tema de hoy, es el tema número 10 y el tema se titula La esperanza de su regreso, la esperanza de su regreso. Vamos a ver los versículos 20 y 21 del capítulo 3. Ahí vamos avanzando poco a poquito, ya vamos en el capítulo 3, versículos 20 al 21. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias y vamos a empezar a hablar de esto, hermanos. Este tema de hoy nos habla acerca de esta esperanza gloriosa que tenemos en el regreso de Cristo y es algo que nosotros debemos de esperar como iglesia. Coincide mucho este tema ahorita con lo que estoy predicando los domingos en la iglesia acerca de la resurrección de Jesucristo, que a veces son temas que la gente o los cristianos no le dan mucha importancia o como que lo dejan de lado. Sí, está bien que el Señor resucitó, está bien que el Señor viene y todo eso, pero lo importante ahorita es poner pan en la mesa, lo importante ahorita es comprarme un carro nuevo, lo importante ahorita es ganar más dinero, lo importante ahorita es la salud de mi familia, el bienestar de mis hijos, en fin. Y pareciera que las cosas del mundo, hermanos, nos distraen de esa meta, de esa esperanza. Sin embargo, tenemos que aprender como cristianos, hermanos, que nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, que nosotros estamos esperando la venida de Cristo, que nosotros somos parte de esa historia maravillosa que empezó hace ya más de 2000 años, llamada Iglesia, ahí en el aposento alto después de la resurrección de Cristo, y que nosotros participaremos de todos estos gloriosos eventos. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que tener la mirada puesta ahí, independientemente de todas las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida terrenal, ¿verdad? Y como dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, las cosas naturales, las cosas que son necesarias para nuestro diario vivir, y las cosas espirituales nos han sido dadas por medio de su divino poder. Así es que no podemos separar las cosas espirituales de las cosas materiales, están totalmente ligadas, intrínsecas. Ahí es donde tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos parte de una ciudadanía muy especial, la ciudadanía que es el reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, somos llamados nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, dice el apóstol Pedro. Así es que no se nos debe de olvidar, hermanos, cuál es nuestra situación de nosotros como ciudadanos del reino de Dios. Y precisamente de eso trata el tema de hoy. ¿Cómo debemos nosotros de recordar y debemos de tener todo el tiempo presentes que somos ciudadanos del reino de Dios? Vamos a ver el versículo 20, por favor, del capítulo 3. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas ahí. Y dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En este versículo se presenta ya algo diferente a lo que presentó Pablo en los versículos anteriores, cuando estaba hablando acerca de los enemigos de la cruz. Ahora en estos versículos se refiere ya a los cristianos, a los que hemos estado confiando en Cristo, a los que realmente hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Somos ciudadanos, ¿verdad? Tenemos una característica muy especial al ser ciudadanos. Pablo le menciona esto a los filipenses, esto lo mencioné desde el primer capítulo. Recuerden que la gente de Filipos, los filipenses de esta provincia del Asia Menor, tenían una ciudadanía muy especial dentro del Imperio Romano, ¿verdad? Por supuesto, ellos eran de origen griego y habían sido conquistados por el Imperio Romano, pero el Imperio Romano les había concedido una ciudadanía muy especial a la gente de esas regiones porque les convenía por causa de los negocios. Filipos era un puerto muy importante y era una ciudad con mucha historia y cultura y con mucho dinero. Era una ciudad muy importante. Así es que el Imperio Romano le había dado una categoría muy especial a los ciudadanos de Filipos, a los filipenses. Tenían una ciudadanía romana muy especial. Pablo
usa ese ejemplo porque ellos entienden lo que significa ser un ciudadano especial. Y Pablo usa ese ejemplo para decirle a los filipenses, recuerden que independientemente de su ciudadanía aquí en la tierra, nuestra ciudadanía como cristianos está en los cielos, de donde al mismo tiempo esos cielos esperamos que venga también el Señor Jesús con nosotros. Así es que tenemos que entender este concepto, hermanos. ¿Qué significa para el cristiano ser ciudadano del reino de Dios? En primer lugar, número uno, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Si ustedes recuerdan, el escritor de Hebreos en el capítulo 11 hace mucho énfasis de esta ciudadanía y nos llama a los creyentes extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todo el capítulo 11 de Hebreos está narrando y está describiendo una historia, las historias de muchísima gente, de mucha gente que fue que tuvo, se le llaman los héroes de la fe, hicieron muchas cosas, así es que todo el capítulo 11 de Hebreos se habla acerca de los héroes de la fe. Y de todos ellos se dice en el libro de Hebreos que ellos estaban anhelando una patria celestial, que no recibieron lo que iban a recibir en este tiempo, pero que ellos estuvieron esperando por una patria celestial. Así es que somos peregrinos, somos extranjeros. ¿Qué es lo que eso debe de producir en nosotros, hermanos? En primer lugar, tiene que producir una fuente de gozo. El saber que somos cada uno de nosotros miembros, ciudadanos de ese reino inconmovible de los cielos, debe de provocar en nosotros una fuente de gozo, el saber que somos hijos de Dios. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús manda a sus discípulos, a los primeros discípulos los manda a sanar enfermos y los unge y los envía. Regresan ellos muy contentos, allá en el capítulo 10 de Lucas, ¿verdad? Regresan muy contentos y le dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús les dice, no se regocijen tanto de que los demonios se sujetan en su nombre. Regocíjense ustedes de que ustedes ya son parte de este reino de Dios, de que ustedes han sido salvos y que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Es decir, el saber, hermanos, que nuestros nombres están ya inscritos en el libro de la vida, eso debe de producir en nosotros constantemente gozo. Ahora, les pregunto a cada uno de los que estamos conectados, sabemos que tenemos la seguridad de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Recuerden lo que pasó en el libro de Esdras. No lo vamos a leer ahorita todo porque no tenemos todo el tiempo, pero solamente como referencia, en el libro de Esdras se habla en el capítulo 2, cuando muchos de los judíos que regresaron de la deportación se empezaron a buscar sus nombres, se empezaron a buscar sus genealogías. Ellos decían, no, si yo soy yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Gad. A ver, y había unos libros, hermanos, de registros, por eso es el libro de Esdras, registra esta historia. Y dice que se abrieron los libros de las genealogías y que todos aquellos que buscaron su registro y no fue hallado su nombre, no pudieron participar, no los pudieron tomar en cuenta en el proyecto de reconstrucción de Jerusalén. No tuvieron parte, no tuvieron lugar en ese proyecto tan hermoso de la reconstrucción de Jerusalén. Debemos estar seguros que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Solo el testimonio oral no es suficiente. Es decir, pues nada más con que digas, no, sí, yo sé que yo estoy, yo sé que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia.
Si no estás seguro, hermano, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, vale más que te asegures, ¿verdad? Porque acuérdate que también Jesús dice que en el día que estemos delante de Él, dice que el Señor llamará a algunos y le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le va a decir, no os conozco, hacedores de maldad. Y los va a hacer a un lado. ¿Por qué? Esa gente le gustó el ambiente de la iglesia cristiana y pensó que era algo bonito y a lo mejor encontraron inclusive hasta una forma de vida dentro de la iglesia cristiana. A lo mejor les gustó el negocio y se metieron a hacer negocio con los cristianos, y el Señor les va a decir a un lado. Sus libros, sus nombres no van a estar inscritos en el libro de la vida. Así es que el testimonio oral, es decir, solamente con que tú digas que eres cristiano, no basta. No basta. Tenemos que dar fruto, tenemos que dar evidencia, tenemos que comportarnos y ser y hablar como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Las obras, por otro lado, tampoco son suficientes, ¿verdad? Mucha gente piensa que está haciendo buenas obras o que tiene buenas obras, que es muy bueno, que es muy dadivoso, que es muy filántropo, que hace muchas cosas buenas por los semejantes, no son suficientes. Las obras no nos van a salvar, las obras no nos van a llevar a la salvación. Lo que nos lleva a la salvación es la fe, la gracia, y como consecuencia entonces haremos obras que demuestren el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Así es que somos peregrinos extranjeros, hermanos. Esto debe de ser fuente de gozo en nosotros, pero tenemos que demostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. La otra cosa es esta declaración de que somos peregrinos y extranjeros se basa en las promesas divinas. Tenemos algunos versículos ahí, se los dejo. Juan 14, por ejemplo, cuando Jesús habla de que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Agarrémonos de esa promesa, hermanos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, sí. En esta tierra ahorita estamos peregrinando. Somos extranjeros en este mundo, sí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Los hermanos que estamos de este lado de Estados Unidos, que somos inmigrantes, que por alguna causa llegamos a este país, entendemos a lo mejor un poquito más el concepto de ser extranjeros en una tierra que no es la nuestra, ¿verdad? Nos tenemos que adaptar a las leyes, a las costumbres, a la cultura, al idioma, a cómo se hacen las cosas aquí, y hemos tenido que irnos acostumbrando y adaptando, pero en cuanto tenemos oportunidad y brincamos a nuestros países, bueno, pues ahí la cosa es diferente, nos sentimos muy bien, y estando aquí entre nosotros estamos buscando dónde están los que piensan igual que nosotros, los que son del mismo lugar, los que les gusta la misma comida, inclusive los que tenemos la misma forma de hablar. Vamos buscando la gente que está con nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos peregrinando en esta tierra. Somos extranjeros en este país y buscamos quién está juntamente con nosotros. Nos sentimos así. Sin embargo, Jesús nos dice, ¿verdad? Ustedes son peregrinos en esta tierra, pero no se preocupen. Yo les voy a preparar un lugar allá en la patria celestial para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Pablo también, cuando le escribe a los Corintios, les asegura que tenemos un edificio no hecho de manos de hombres, sino una morada eterna allá en los cielos, en 2 Corintios 5:1. Y el apóstol Pedro, por supuesto, también habla acerca de esto, ¿verdad? Que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Nuestra ciudadanía, hermanos, nuestra ciudadanía, el saber que somos peregrinos y extranjeros, debe de producir gozo en nosotros. Y debemos de estar bien seguros de las promesas divinas que el Señor nos ha dado para poder cimentar cada vez más nuestra fe. Dice Hebreos 11 que esperaban la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, yo quiero vivir en esa ciudad.
este país, sobre todo Estados Unidos, tiene unas ciudades preciosas, ¿verdad? Hermosas, hay ciudades muy bonitas. Ahora imagínense cómo va a ser la ciudad a la que nosotros pertenecemos, a la que a nosotros el Señor ya nos ha preparado. Va a ser una bendición. Bueno, seguimos adelante, mismo versículo 20. La otra parte, hermanos, al saber que somos ciudadanos del reino de los cielos y que estamos esperando también que el Señor venga por nosotros, nos hace saber y nos hace sentir que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Les he platicado yo alguna ocasión en la iglesia también o en nuestros estudios que de chicos, los varoncitos de la iglesia teníamos una asociación, un grupo que se llamaba precisamente Embajadores del Rey, la Orden de los Embajadores del Rey. Y ahí se nos hablaba mucho acerca de lo que hace un embajador y cómo trabaja y qué hace. Y se nos inculcó mucho a nosotros desde pequeños que nosotros éramos representantes del reino de los cielos. Y pues gracias a Dios a mí se me quedó toda esa enseñanza y se me quedó toda esa idea. Y he tratado de vivir consecuentemente a esa idea. ¿Qué significa que somos que somos embajadores en nombre de Cristo? Somos embajadores en nombre de Cristo. Bueno, dice en primer lugar, somos enviados especiales. Eso es lo que es un embajador. El diccionario define a un embajador como un representante de una nación ante o dentro de una potencia extranjera, de otro país. Vive en un país extraño, pero no pertenece a ese país. Así es que nosotros, hermanos, somos enviados especiales del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos embajadores del reino de Dios en la tierra. El ser embajador para cualquier persona, para cualquier diplomático de carrera, es un privilegio. Es un privilegio porque un gobierno, cualquier gobierno, asigna este alto cargo solamente a personas que tienen experiencia, una buena trayectoria diplomática, habilidades especiales y más que todo tienen una buena relación personal con la autoridad del país al que van, ¿verdad? No son puestos que se dan por elección. Esto normalmente son elegidos directamente cada presidente de cada país. Elige quiénes son sus embajadores, sus representantes delante de cada una de las naciones. No te puedes dar el lujo de mandar a alguien que te va a representar mal. Tú quieres decir algo bien y resulta que tu representante en otro país está diciendo cosas totalmente que no van de acuerdo a de lo que tú estás hablando. Entendemos, hermanos, somos representantes, somos enviados especiales del reino de Dios. Por lo tanto, se espera que nosotros actuemos, hablemos y hagamos las cosas como dignos representantes del reino de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido con nosotros. Ahora, no solamente somos enviados especiales, sino que debemos de tener características especiales. ¿Cuáles son esas características que distinguen a un embajador? Número uno, un embajador siempre va a conservar su propia ciudadanía. El embajador de México en Estados Unidos, en Washington, sigue siendo mexicano. El embajador de Estados Unidos en Francia sigue siendo norteamericano. No puede ningún embajador, esta es una ley de la diplomacia internacional, un embajador no puede tener la ciudadanía del país al que va a vivir. Tiene que ser solamente conservar su propia ciudadanía del país que representa. No puede tener doble ciudadanía. ¿Por qué? Porque esto causaría un conflicto de intereses. Tienes que ser leal a los dos países y no se puede. Así es que el embajador de México en Estados Unidos sigue siendo mexicano. El embajador de Francia en China sigue siendo francés. El embajador de Senegal en Bangladesh sigue siendo senegalí. Es decir, tiene que conservar su propia ciudadanía. Hablando de nuestro tema, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Vivimos en esta tierra.
Vivimos aquí en Estados Unidos, vivimos en México, en Perú, en Colombia, donde sea que estemos, pero nuestra ciudadanía, donde quiera que estemos, sigue siendo la ciudadanía del reino de Dios. No perdemos nuestra identidad. Un embajador no pierde jamás su identidad. Aunque viva como los demás del país donde habita, siempre habrá rasgos en su persona que lo identifican como ciudadano extranjero. Siempre se va a poder notar la diferencia por el acento de hablar, por la forma de vestir, por su preferencia en los platillos originales de su país de origen. Por más que quiera aparentarse del país en donde trabaja, siempre habrá algo que lo identifique como extranjero. Eso lo vemos nosotros aquí muy fácil, ¿verdad? Vivimos a lo mejor en Estados Unidos, y por más que quiera yo parecer norteamericano, pues no, tengo cara de poblano. Y si nos sentamos a comer, pues estoy buscando un chilito verde para morder. Y, y en la música, pues nos gustan nuestros mariachis, en fin. Siempre vamos a conservar nuestra identidad del país de donde somos. De la misma forma, hermanos, como cristianos, debemos de conservar nuestra identidad como ciudadanos del reino de los cielos. La identidad que Dios nos ha dado, la forma de conducirnos, la forma de hablar, la forma de pensar, tiene que ser la misma forma de Jesús. ¿Se acuerdan lo que le pasó al apóstol Pedro cuando el tiempo de el juicio de Jesús? Jesús lo estaban juzgando y Pedro andaba ahí queriéndose confundir entre la multitud. Y una persona dijo, hey, este es de ellos. Y Pedro dijo, no, yo no soy de ellos, yo no conozco a ese hombre. Y la gente empezó a decir, hablas como ellos, actúas como ellos, eres como ellos. Es decir, la identidad del cristiano, del cristianismo, ya se había impregnado en Pedro. No lo podía negar. Así es que nosotros, hermanos, debemos de mantener siempre nuestra identidad en Cristo. Ahora, en tercer lugar, como embajadores que somos en nombre de Cristo. Un embajador tiene responsabilidades especiales. Responsabilidades especiales. Así como hay características que los distinguen, ¿verdad? Al que goza de un cargo de embajador, también hay responsabilidades que no se pueden ignorar. ¿Cuál es la primera de ellas? Bueno, tenemos que conocer las leyes de nuestro país. Si soy embajador de México en Estados Unidos, tengo que conocer las leyes de mi país. Si soy embajador del cielo, del reino de los cielos en esta tierra, tengo que conocer las leyes del país. No puedo representar a mi nación y desconocer las leyes que son las que rigen nuestra nación. Un conocimiento hará que podamos ayudar y respaldar a nuestros compatriotas que viven en ese país extranjero en un momento de necesidad. El apóstol Pablo sabía que era permitido, hermanos, escuchen bien esto. Pablo sabía que era permitido azotar a un que no era permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido antes condenado. Y esto lo libró de muchos azotes, muchos se lo dieron, pero cuando Pablo decía, oye, ¿por qué me están azotando si soy ciudadano romano? La cosa se puso fea y entonces, porque él conocía sus leyes. Él sabía lo que tenía derecho y él sabía cómo responder ante una injusticia. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que conocer las leyes del reino de Dios para poder ayudar a nuestros hermanos y nuestros semejantes. Como embajadores en nombre de Cristo, tenemos que obedecer las leyes de nuestro país. No solamente tenemos que conocer las leyes de nuestro país, sino que tenemos que obedecer las leyes de nuestro país. El conocimiento de las leyes no es suficiente. La obediencia y la sujeción a las leyes son obligatorios, hermanos. Tenemos que aprender a obedecer las leyes de la palabra de Dios. No importa cuáles sean las prácticas, costumbres o la forma de pensar en un país extranjero,
el embajador siempre deberá primero obedecer la ley de su país. No porque el lugar en donde vive se permite la poligamia, va a ignorar su propia ley que le obliga a ser esposo de una sola mujer, como dice la palabra de Dios. La obediencia es un factor muy importante en la vida del cristiano. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Así es que la obediencia, hermanos, a las leyes de Dios son importantísimas. No importa en qué país estemos, no importa en dónde estemos y cuáles sean las costumbres de cada país, nosotros como ciudadanos del reino y representantes de Dios aquí en la tierra, tenemos que obedecer y cumplir con las leyes que el Señor nos ha mandado. Un embajador representa a su país en todo, en todo. No sé si alguno de ustedes ha visto algún documental o alguno ha visitado a lo mejor la casa de algún embajador. En la oficina se nota la diferencia en los adornos, cuadros, revistas, libros, que se asemejan mucho a su propio país. La alimentación, la música, las costumbres, la decoración resultan que parecen más de su país. ¿Por qué? Porque el embajador tiene que celebrar los días festivos de su país, celebra las celebraciones patrias, siguen siendo su prioridad, se une a ellas, aunque esté lejos, y rinde los honores con sus héroes y todo lo del país donde está. Si ustedes se han dado cuenta, las embajadas, los consulados de México aquí en Estados Unidos y de otros países celebran las fiestas nacionales de sus países de origen, aunque estemos aquí en Estados Unidos. Así es que nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que representar a nuestro país, al reino de Dios, en todo. En todo, representamos al reino de Dios como ciudadanos del reino. Cada creyente debe de ser un representante digno de Cristo Jesús. Vean bien esta expresión. Cada creyente debe ser un representante digno de Cristo Jesús. Vamos al versículo 21. Dice, el cual, Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Interesante este versículo. Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de Jesús, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Manifestación de su poder, la manifestación de su poder. El cuerpo, hermanos, el cuerpo de humillación, como lo llama Pablo aquí, nuestro cuerpo de humillación, sujeto al pecado, sujeto a la enfermedad, sujeto al tiempo, a la vejez, a los achaques, sujeto a todo lo que nos puede pasar en nuestro cuerpo. Este cuerpo será transformado por un acto de Dios, lo que nos indica que el hombre, hermanos, por sí mismo no es capaz de operar esta transformación en el cuerpo, ¿verdad? Yo no voy a hacer nada. Cuando el Señor venga, yo no voy a hacer nada para transformar mi cuerpo. Eso lo va a hacer el Señor. Yo no tengo el poder de hacerlo. Yo no puedo transformar, yo no puedo cambiar. Ese poder no lo tengo yo. El poder lo tiene Jesucristo, lo tiene Dios. No puedo cambiar mi cuerpo, y el cuerpo, así como es, como estoy ahorita, no es un cuerpo para entrar en el reino de Dios. El cuerpo de Cristo, después de que resucitó, era un cuerpo transformado, glorificado, y por eso ese cuerpo ya pudo entrar directamente al cielo. Pero nuestros cuerpos, así como están, hermanos, de imperfectos y de corrupción y de mortalidad, no podemos entrar al reino de los cielos. Tiene que haber esta manifestación de su poder, ¿verdad?, que va a transformar nuestros cuerpos. Así es que, hermanos, hermanas, ese cuerpo difícil, ese cuerpo achacoso, enfermo, ese cuerpo a lo mejor que pues no es como quisiéramos nosotros, ese cuerpo, hermanos, va a ser transformado por el poder de Dios, va a ser transformado porque Él está con nosotros, porque Él nos va a dar esa
transformación para poder llegar entonces a la perfección total cuando Él venga por nosotros. Él va a venir por nosotros y nosotros podremos entonces llegar a esa perfección. El creyente tiene que venir experimentando constantemente una transformación que nos va a dar esa perfección que necesitamos en Cristo Jesús. Todos los días, todo el tiempo, vamos experimentando esa transformación, vamos experimentando esa madurez y llegaremos, como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo mortal se tiene que vestir de inmortalidad, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice Romanos 8:29. Así es que todos nosotros, hermanos, dice Pablo, mirando como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estamos siendo transformados constantemente y tenemos que llegar, hermanos, a ese punto de perfección que tendremos con Jesús. Él, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Nos va a transformar. Somos impulsados para esperar su venida. Y esto será una bendición. Vamos esta es la última parte de este tema hoy. Somos impulsados a esperar su venida. ¿Cuál es la esperanza, hermanos, de la vida de la iglesia? Déjenme decirles esto. El apóstol Pablo está tocando aquí un tema interesante. También lo hace cuando escribe a los tesalonicenses, cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:23. Es la doxología. El creyente tiene una esperanza, hermanos, una esperanza que la gente que no conoce del Señor la desconoce, por supuesto. Pablo dice que no somos los que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escuchen este concepto. Los que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo dice en Efesios 2:12. No podemos entristecernos, hermanos, como los que no tienen esperanza. Cuando Pablo habla a los tesalonicenses también, respecto de los que duermen en el Señor, dice, hermanos, porque yo no quiero que ustedes se pongan tristes respecto de los que durmieron en el Señor, como los que no tienen esperanza. ¿Ok, hermano? A ver, vamos hilando todo el tema de hoy. Somos ciudadanos del reino de Dios. Esa ciudadanía nos da un privilegio especial, pero esa ciudadanía nos hace ser representantes del reino de Dios en la tierra y nos hace tener responsabilidades y características que debemos de cumplir y obedecer para ser buenos representantes del reino de los cielos. Mientras el reino de los cielos llega para nosotros, mientras Cristo viene por nosotros, hermanos, nosotros somos impulsados a tener esperanza en ese momento en que va a llegar nuestra redención a través de la venida de Cristo por nosotros. Tenemos que tener la esperanza, hermanos, y este es un tema y un punto muy necesario y muy importante en la vida de todo cristiano. La esperanza no es un buen deseo. Esperanza no se refiere a, ay, pues ojalá pase. No, esperanza significa seguridad. Esperanza para nosotros significa certeza, certidumbre de que lo que está hablando la palabra de Dios para nosotros es verdad en cuanto a nosotros. Yo tengo que saber, pero tengo que creer en esto que estoy hablando, en que mi ciudadanía está en los cielos,
en que yo soy peregrino y extranjero en esta tierra, en que yo estoy de paso por esta tierra y mientras estoy de paso en esta tierra, yo tengo que ser un digno representante del reino de Dios en la tierra. Yo lo tengo que creer, hermanos, y esto tiene que ser mi esperanza. ¿Por qué? Porque mi esperanza se funde en el momento en que Cristo va a venir por mí. Si yo no tengo la esperanza de que Cristo viene por mí, si yo no tengo la esperanza de que voy a ser transformado, si yo no tengo la esperanza, la seguridad, la certeza de que si yo llego a morir en esta tierra y soy sepultado, incinerado, quedan mis cenizas por ahí, y yo no tengo la certeza de que Cristo de esas cenizas o de ese polvo que sea, puede levantarme nuevamente a una vida transformada con un cuerpo glorificado para su gloria, hermanos, estoy perdiendo yo el tiempo. Si yo no tengo esa esperanza en la vida eterna, entonces a lo mejor ni siquiera soy ciudadano del reino de los cielos. Tengo que tener esa seguridad, esa certidumbre de que yo seré parte de ese reino celestial, de que yo ya estoy gozando de las bendiciones de ese reino celestial, no de manera perfecta todavía, porque falta todavía el tiempo de nuestra perfección, pero yo ya tengo la esperanza de lo que está pasando. Hay un escritor, el doctor Jim Getz, y tiene un libro que se llama La medida de una iglesia. Y en este libro, este escritor considera la esperanza como una de las 3 virtudes que manifiestan la madurez de una iglesia. Pablo, cuando felicitaba a las iglesias, hacía siempre mención de su amor, de su fe y de su esperanza. Así es que miren qué interesantes están estas. La esperanza en la vida de la iglesia, número 1, refleja la fe en una futura resurrección. La iglesia que tiene esperanza en la segunda venida de Cristo refleja la fe en una segunda resurrección. Como les decía, este estudio coincide con lo que estoy predicando ahorita los domingos acerca de la resurrección, de que resucitamos nosotros juntamente con el Señor. Una iglesia que entiende este punto, hermanos, una iglesia que en su conjunto entiende y refleja la fe que tiene puesta en la resurrección, es una iglesia que va a tener más concepto de lo que Cristo está realizando en este momento en medio de nosotros de cara a esa resurrección. Tenemos que tener la mirada puesta en ese momento preciso de la resurrección. Como iglesia, la esperanza nos lleva a reflejar la fe en esa resurrección. No solo eso, también la esperanza en la vida de una iglesia refleja la seguridad en la salvación eterna. La esperanza, hermanos, nos da la seguridad de la salvación eterna. No tenemos que andar dudando, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Esta persona será salva o no será salva? Tenemos que reflejar la seguridad en nuestra salvación eterna. La esperanza en la vida de una iglesia también procede, dice este escritor, procede de una vida que espera el regreso de Cristo, una vida que espera el regreso de Cristo. Y déjeme mencionar nuevamente otra vez un poquito lo que habla el capítulo 11 de Hebreos. Cuando habla acerca de Abraham, habla de Moisés, habla de Josué, de Caleb, y habla de todos los héroes, lo que llamamos los héroes de la fe. Dice, y no recibieron lo prometido, sino que lo vieron desde lejos y lo saludaron nada más. Esa patria celestial, dice, nada más como que la vieron de lejitos y la saludamos. Hermanos, nosotros ya estamos más cerca que todos ellos. Todos ellos murieron sin conocer la salvación en Cristo. Nosotros ya estamos del otro lado. Nosotros ya tenemos la salvación en Cristo. Nosotros ya participamos de la vida de Cristo. Ahora, ellos no lo hicieron. Todos los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos no lo hicieron. Dice que nada más, de lejitos
lo vieron y lo saludaron todos los profetas. Dije, uy, allá se ve que va a venir Jesucristo y pues no sabemos qué va a pasar después de que venga. Nosotros ya lo sabemos, ya somos parte de la iglesia. Jesucristo ya nos redimió, ya nos salvó, ya nos libró de las cadenas del pecado, ya murió, ya resucitó, ya nos justificó delante de Dios. Nosotros ya somos parte de esa historia. Falta todavía una parte. ¿Cuál parte? Cuando Cristo venga por nosotros y entonces juntamente con los antiguos y nosotros estemos ya todos reunidos en la presencia del Señor. Así es que la vida de la iglesia, hermanos, la esperanza, tiene que vivir esperando el regreso de Cristo. La esperanza procede de una vida que espera el regreso de Cristo, una iglesia que está constantemente esperando el regreso de Cristo. La esperanza también en la vida de la iglesia manifiesta una estabilidad doctrinal. No somos arrastrados por cualquier tipo de doctrina, no somos arrastrados por falsos maestros, por falsas enseñanzas. Tenemos una estabilidad doctrinal. Sabemos lo que creemos, sabemos lo que somos, sabemos a lo que Dios nos ha llamado, entendemos la palabra de Dios, creemos en la salvación por gracia, por fe, creemos en la justificación, creemos en todas las obras que el Señor está haciendo, creemos que la Biblia es la única fuente de autoridad en nuestras vidas, creemos que el Padre, que Dios se manifiesta en tres personas, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, creemos en la resurrección del creyente, en fin, creemos en el juicio eterno de Dios, creemos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La esperanza que tenemos en Cristo, hermanos, la esperanza en la vida de la iglesia tiene que manifestar una estabilidad doctrinal. Qué terribles son las iglesias, qué terribles son las iglesias que constantemente están siendo arrastradas por todo viento de doctrina. Y viene un predicador y les dice una cosa, y después viene otro y les dice otra, y viene otro y les enseña otra cosa. Y todo el tiempo están pasando por situaciones de descontrol doctrinal, porque no hay una base. No hay una base, hermanos. Esto es algo muy importante. Yo lo he enseñado mucho en la iglesia. Por eso es tan importante ser parte de una organización cristiana que ya tenga mucho tiempo y que ha probado su fe y su validez. Nosotros, como parte de la Iglesia de Dios, tenemos una base doctrinal dentro de nuestra iglesia y ya tenemos más de 128 años como iglesia establecidos, y hemos mantenido a lo largo de todo ese tiempo y contra viento y marea hemos mantenido nuestros 14 puntos doctrinales y los seguimos enseñando y los seguimos manifestando. Puede ser un buen estudio más adelantito entrar a profundidad en estos 14 puntos doctrinales de la iglesia y que todos los tengamos bien seguros de lo que estamos creyendo. Lo vemos en el curso de discipulado personal aquí en la iglesia, pero a lo mejor lo vamos a recordar en otro futuro estudio. Pero el punto aquí, hermanos, es, hay muchas iglesias que se levantan nada más porque pues ya se levantó la iglesia, y muchas veces los líderes de esas iglesias, o los pastores, o los encargados, o los que se animaron a hacer una iglesia, son personas que no tienen ni siquiera una estabilidad doctrinal. Y se levantan a hacer sus iglesias y pues van agarrando de aquí, de allá, y van armando de pedaceros de por aquí, de por allá. Y cuando les preguntas cuál es tu columna vertebral doctrinal, cuál es tu... lamentablemente muchas veces no la saben. Creen una cosa, creen otra, y después viene otro y les habla y les predica, y sí es un revoltijo ahí. Hermanos, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la esperanza en la vida de la iglesia debe de manifestar una estabilidad doctrinal. Estabilidad doctrinal. También la esperanza en la vida de la iglesia refleja la alegría, el gozo del cristiano. Nuestro tema es el gozo de vivir en Cristo en Filipenses. Pase lo que pase, venga lo que venga. La esperanza en la vida de la iglesia tiene que reflejar la alegría, el gozo del cristiano. Y por último, refleja también el valor, el coraje,
la valentía para poder acercarse a Dios. Cada uno de nosotros debe de examinar nuestras vidas, hermanos. Tenemos que examinarnos delante de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. La pregunta es, ¿estamos actuando como ciudadanos del reino de Dios? Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Entendemos lo que eso significa? ¿Estamos guardando nuestra propia identidad como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios? ¿O ya nos absorbió las costumbres y la pecaminosidad y las cosas de este mundo? ¿O seguimos guardando nuestra identidad como hijos de Dios? Somos embajadores en nombre de Cristo. Estamos representando el reino de los cielos como Dios quiere que lo representemos. Somos dignos representantes. Cuando la gente nos ve puede decir, mira, ese es un representante, es un embajador del reino de Dios. O a lo mejor ni cuenta se han dado que somos embajadores de Cristo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos, hermanos, respecto a la venida del Señor? Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, dice Pablo. Es una expresión muy fuerte la que expresa aquí Pablo. El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros vamos a ser sujetados a Él. Por eso dijo Jesús, cuando yo me vaya, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, el poder de Jesús va a ser tan grande, hermanos, como una fuerza gravitacional. Ahorita, si estamos parados en el suelo, tú puedes brincar, y hay gente que brinca muy alto, pero por muy alto que brinques, inmediatamente la fuerza de gravitación te baja, de gravedad te baja al suelo. Por muy alto que quieras brincar, ¡boom!, tienes que caer. Vas a caer. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de gravedad. Aquí va a funcionar al revés. El poder de Dios, el poder de Jesús va a ser tan fuerte, hermanos, tan fuerte, que nos va a traer. Y dice que seremos arrebatados. Es decir, hasta la fuerza de gravedad de la tierra va a perder su efecto en nosotros. Cuando Jesús fue arrebatado a las nubes, después de que resucitó, ni siquiera la fuerza de gravedad de la tierra lo pudo detener. Porque tan grande va a ser el poder de Jesús, hermanos, que nos va a atraer, nos va a sujetar a sí mismo y nos va a llevar con Él. No sé si alcanzamos todos a entender esto, hermanos. Si lo alcanzamos un poquito, bueno, no lo podemos entender obviamente, pero por lo menos a darnos cuenta de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y de lo que significa tener esta esperanza y de lo que significa vivir para Cristo y de lo que significa tener el gozo de Cristo en nuestro corazón y de lo que significa no perder de vista esta promesa. Cristo viene, Cristo viene, Cristo va a venir por su iglesia, Cristo va a venir por nosotros, Cristo va a venir y nos va a llevar. Y todos los días mientras eso pasa, hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a esa promesa. Y tenemos que vivir en esa esperanza. Todos los días. Hasta que Cristo venga otra vez por nosotros o nosotros nos vayamos con Él. Lo que suceda primero. Transformados a su gloria. El Señor viene por nosotros. Tenemos que tener gozo en la esperanza de su retorno, de su regreso. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estos dos versículos de Filipenses 3, 20 y 21. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por recordarnos, Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y gracias por recordarnos, Señor, la responsabilidad que tenemos de ser ciudadanos de tu reino.
como embajadores, Señor. Y gracias por recordarnos, Señor, que un día tú vendrás por nosotros y seremos transformados, Padre, y podremos ser atraídos hacia ti, y entonces todas las cosas habrán cobrado sentido, Padre. Mientras llega ese día, Señor, mientras llega ese día, por favor ayúdanos a ser buenos ciudadanos de tu reino en este mundo. Ayúdanos a ser peregrinos extranjeros con dignidad, Señor, representando dignamente el reino del cual hemos sido hechos partícipes ahora nosotros. Señor, queremos ser esa nación santa, ese real sacerdocio, ese linaje especial, Señor, ese pueblo santo que tú has llamado, Señor, para que te representemos en la tierra. Y que no perdamos nunca de vista, Señor, que pronto tú vendrás por nosotros y que pronto, muy pronto, estaremos todos juntos, reunidos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Y tu iglesia dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, por esta tarde. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias a todos.